No puede ser que después de 8 años nuevamente se abra este tema del Fondo Indígena. En ese sentido, la justicia debe investigar a todos los involucrados, a todas las personas que han recibido recursos en sus cuentas particulares. Pero para mí, la detención del señor Lucho Arce es como una medida distractiva ante el pueblo boliviano. El señor Luis Arce Catacora está trabajando como catedrático, tiene familia conocida y tiene un domicilio conocido. Bueno, hablamos de la situación del expresidente de nuestro país, Luis Arce Catacora, que fue imputado formalmente por el caso Ex Fondo Indígena. La Fiscalía, ¿qué hizo? Bueno, ha solicitado 3 meses de detención preventiva en el penal de Calauma. Le decía yo, una de las cuestionantes que nuestro invitado de seguro nos ayudará a entender el porqué. Esto en el Departamento de La Paz. Ya estamos listos para poder conversar del tema, Gerardo. Y vamos a saludarlo, está con nosotros Juan Carlos Camacho, abogado penalista, para conocer un poco el aspecto legal de todo lo que ha significado las repercusiones, tras conocerse que el Ministerio Público va a pedir 3 meses de detención preventiva en el centro o en el penal, si vale el término, nos lo va a aclarar nuestro entrevistado, de Calauma. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que estamos viviendo un momento importante en nuestro país, en nuestra coyuntura. La aprehensión del expresidente evidentemente marca un hito importante, al menos en este cierre de año, y creo que vale la pena analizarlo y analizar la imputación también. ¿Los delitos por los cuales se está investigando al expresidente Luis Arce son los adecuados? ¿Qué dice? Mire, en realidad yo creo que hay varias cuestiones que vale la pena mencionar. Si bien hay 2 delitos que están vinculados a la imputación formal, entre ellos uno que es incumplimiento de deberes, creo que más allá del tipo penal que se le atribuya es la relación de hechos y los hechos que se investigan, porque el Ministerio Público no investiga propiamente delitos, investiga hechos. Ello implica que a medida que avanzan las investigaciones pueden ir cambiando los tipos penales, pero los hechos no, y puede que eso sea lo más preocupante en realidad. ¿Hay un trato preferencial desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta lo que habitualmente se hace? Escuchábamos, por ejemplo, a algunos actores políticos que decían una persona roba una garrafa y es enviada a San Pedro, por ejemplo, o a Chonchocoro, en el peor de los casos, y ahora que lo envíen a este centro que sería de rehabilitación de jóvenes. Mire, la verdad es que creo que no podríamos cuestionar un aspecto subjetivo si es que hay un trato preferencial. Yo creo que probablemente se trate de un error en la imputación. Recordemos que muchas veces el Ministerio Público lo que hace es imprimir algunas imputaciones sobre otras imputaciones, claro, lo que puede salvar el hecho que hayan pedido una detención en Calauma, porque es algo que sí llama la atención. ¿Es un centro de rehabilitación? Es un centro de rehabilitación juvenil. Es un centro de rehabilitación juvenil, pero que puede ser enmendado en la audiencia de medidas cautelares. Debería, porque en realidad no aplicaría a la situación, ¿no? Lo que sí es que creo que más allá de haberse pedido una detención en Calauma, hay otros factores de la imputación que sí llaman mucho más la atención, al menos desde el campo jurídico, ¿no? ¿Cuáles, doctor? Bueno, lo primero es que, a ver, yo quiero ser claro, aplaudo la posición del Ministerio Público, aplaudo la posición del fiscal general. Creo que lo que ha ocurrido y también a través de Fiscalía Departamental es muy valeroso, pero por el hecho que se esté investigando un posible hecho. No quisiera creer que los fiscales que han firmado esta imputación lo han hecho y han realizado esta imputación con aspectos arbitrarios, con aspectos intencionalmente oscuros, porque si leemos la imputación formal, por ejemplo, en el comienzo de la imputación formal se habla de una reunión que ocurrió el 2009 en la ciudad de Tarija, utilizando un testimonio del año 2010. Entonces, materialmente es imposible que se haya podido realizar una reunión el año 2009 con un testimonio de un año después. No hay una estructura lógico-jurídica bien definida de cómo ha ocurrido el hecho y de cómo estos hechos se subsumen a cada tipo penal para que podamos entender básicamente esta probabilidad de autoría que exige una imputación. Entonces, creo que hay problemas de fundamentación en la imputación que, siendo fiscales en un delito, en un proceso tan delicado como este, deberían haber sido extremadamente exquisitos en la fundamentación, porque más allá de lo que pase mañana, yo creo que esta imputación, que es la puerta de una acusación formal, no creo que pueda llegar muy lejos jurídicamente. Ahora, en la audiencia cautelar puede variar todo esto que se conoce hasta el momento. Incluso, por más que el Ministerio Público pida la detención de 3 meses en este centro en Calauma, el juez podría decir lo contrario y enviarlo a San Pedro, por ejemplo.
Efectivamente, a ver, hay errores de forma y hay errores de fondo dentro de la imputación. El fiscal podría cambiar algunos aspectos mientras no vulnere la certeza que tiene el sindicado de conocer la resolución tal cual se le ha presentado. El Ministerio Público ha cometido un error que creo yo que aún no es absolutamente invencible. Se puede salvar en la audiencia medidas cautelares y el juez puede disponer. Si el fiscal lo pide en Chonchocoro, el fiscal lo puede disponer en San Pedro. Si el fiscal lo pide en Calauma, el juez puede disponerlo en San Pedro. Es el juez quien decide esto, pero obviamente en base a lo que se hace en las proposiciones de las partes. Permítame, doctor Camacho, que quiero hacerle escuchar a usted y a nuestra audiencia estas últimas declaraciones del doctor Eduardo León, uno de los denunciantes. ¿Qué opina respecto a la imputación? Y en breve le pido su postura, por favor. Bueno, la facultad discrecional de la Fiscalía es solicitar la aplicación de medidas cautelares. Dentro de esta solicitud se encuentra el pedido de la detención preventiva en uno u otro centro penitenciario. Es por eso que se ha solicitado por parte de la Fiscalía una detención preventiva de 3 meses a cumplirse en el centro de Calauma. Las razones tendrán ellos, pero nosotros no compartimos el contenido de la imputación en ese sentido. Lo otro es que lo que continúa ahora es justamente concluir la audiencia cautelar, seguir con la etapa investigativa, convocar a los demás involucrados y establecer la situación jurídica de cada uno de ellos. Lamentablemente, en razón del daño económico causado al Estado y a todos los bolivianos, nosotros estamos seguros, por la cantidad de involucrados, por el dinero comprometido, no hay posibilidad de recuperación de estos dineros. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, yo comparto con el doctor León el hecho de que diga de que no comparte el criterio de la fundamentación de la imputación, porque desde mi punto de vista la imputación no está bien estructurada. Si viviéramos, y reafirmo, en un Estado de derecho democrático en donde las decisiones de los jueces no se basen en juicios paralelos, en injerencia política, en injerencia mediática tal vez, esta imputación no podría ser sujeta ni podría sobrevivir más allá de esta audiencia y caerse en una de incidentes. ¿Por qué? Porque efectivamente está mal estructurada. Con ello no quiero decir que no se merezca investigar el hecho, sino que, como dije al comienzo, el Ministerio Público debería haber sido exquisito con esto. No quisiera creer que lo hicieron intencionalmente, yendo en contra de la institución propia del Ministerio Público. Ahora, el doctor León dice... yo estoy seguro que este dinero no se va a recuperar. Bueno, tenemos que recordar que el proceso penal no está para recuperar dinero, ¿no? El proceso penal está para sancionar la comisión de un hecho ilícito. Entonces, si en el final, al concluir el proceso, hay un procedimiento de reparación de daño al Estado, bueno, eso es un tema de la etapa correspondiente. Pero en este momento creo que estamos en una etapa muy embrionaria para hablar de ello. Y, por ejemplo, una anotación de bienes se tendría que dar ya en esta instancia o concluyendo la investigación y el proceso. Bueno, el artículo 90 del Código Penal establece la hipoteca legal que se puede dar desde la comisión del hecho ilícito, es decir, que el fiscal pudo y puede emitir la resolución de anotación preventiva de bienes, congelamiento de cuentas desde que toma conocimiento de la investigación. Ahora, obviamente, las medidas cautelares que imponga el juez son distintas de las que puede resolver el fiscal. Entonces, que en realidad eso es una atribución propia del control jurisdiccional. Ahora, doctor, esta investigación tendría que ampliarse a otras exautoridades que estuvieron en funciones en ese momento. A ver, recapitulando solo algunas declaraciones de Rafael Quispe, que fue uno de los denunciantes. Él dice textualmente: se han aprendido a ISPIS. Es el primer pez gordo que cae, pero hay más, como Evo Morales. Yo creo, Luciana, que la detención preventiva o la detención de Luis Arce solo reafirma la impunidad de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo que debemos resaltar, porque el hecho de que el ministro Evo Morales esté detenido y ni siquiera esté aperturado o instada la investigación de Evo Morales, por ejemplo, que ha sido el presidente, es un tema que es bastante cuestionable. El señor Quispe en su momento, Rafael Quispe en su momento dijo, hace unos años atrás, que inclusive se inventaban comunidades para recibir
dineros del Fondo de Desarrollo Indígena. Entonces, creo que esos son elementos que tienen que irse dilucidando en la investigación. Pero además de esto se ha abierto un debate sobre si es un juicio de responsabilidades, si es un juicio ordinario el que debía seguirse. ¿Por qué lo menciono? Porque si está implicado el ministro, efectivamente debería haber alguna connotación respecto al presidente de esa época, ¿no? Ahora, miles de millones de bolivianos indican que es el daño. Como manifestaba Luciana, tenemos que hacernos la idea de que va a ser un dinero prácticamente perdido. En caso de recuperarse, ¿se recuperará por lo menos un pequeño porcentaje de aquello? Realmente yo creo que, como dije al comienzo, estamos en una etapa muy embrionaria para ello, porque están a las puertas de muchas investigaciones, a pesar de que esta investigación no comenzó ayer, ¿no? Pero efectivamente creo que si nos vamos y trasladamos al elemento subjetivo, es muy complicado que se recupere ese dinero. Históricamente ¿han habido casos donde se ha logrado recuperar así montos fuertes en nuestra historia, por lo menos jurídica? Bueno, en procesos ordinarios sí, seguramente, pero en procesos de este tipo estoy seguro que muy pocos. ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando de que los dineros eran desplegados a comunidades inexistentes, claro, entonces ni siquiera sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero, ¿no? A ver, ayer conversamos con el fiscal, doctor, y esto me gustaría mucho que me lo aclare. Y el fiscal, al cuestionarle respecto a por qué no se inició esta investigación cuando Luis Arce era ministro, porque esta denuncia viene de hace muchos años, nos indica que este es como un nuevo proceso que se abre dentro de la investigación del Fondo Indígena. ¿Es así? No hay divisibilidad de los procesos. O sea, un proceso no puede dividirse. Esta ampliación nace de un proceso primigenio y es parte de un proceso primigenio. Obviamente la situación de cada parte dentro del proceso es diferente. Ello no implica que el proceso sea ad infinitum por ello, y porque se amplía tal persona, tenemos 6 meses más, se amplía otra persona, tenemos 6 meses más. Nuestra ley dice que un proceso debe durar máximo 3 años, que obviamente en este contexto ya está por demás superado, ¿no? Entonces, creo que hay varios aspectos que están así interpretados un poquito de forma a la ligera, que nos hacen pensar que en realidad este proceso debería haber prosperado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero no pasó. ¿Por la justicia? Creo que por el sistema judicial. La verdad es que para mejorar algo creo que hay que reconocer las fallas. ¿Por la politización de la justicia? Bueno, la instrumentalización de la justicia vía política creo que es una de las principales injerencias que ha habido. De hecho, hay un informe de la Corte Interamericana que habla de que los principales procesos de este tipo sufren afectaciones en su tramitación por cuestiones políticas. Ahora, esas dilataciones de los plazos que nos manifiesta también se ven reflejadas, por ejemplo, en las audiencias cautelares. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto tiempo después de una aprehensión tendría que realizarse una audiencia cautelar? Porque van a ser prácticamente 48 horas que va a estar el exmandatario en celdas de la FELCSE antes de su audiencia. Bueno, creo que vale la pena desmitificar el hecho de que muchas personas creen, por ejemplo, la señora Marianela Prada lo decía, no lo han notificado, no lo han citado. Hago un paréntesis: cuando yo era abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, a él tampoco lo habían citado y se lo trajeron en un helicóptero y con personas encapuchadas. A él lo agarraron en la calle tranquilamente y no lo notificaron, porque el procedimiento permite que a través de una resolución fundamentada, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal pueda detener a alguien cuando concurren básicamente 2 elementos: una probabilidad de autoría y riesgos de que se fugue o obstaculice el proceso. Dicho eso, desde que se emite esta aprehensión, el fiscal tiene 24 horas para emitir una imputación. Y emitida esa imputación, el juez también tiene 24 horas para resolver la medida cautelar. Pero hay circunstancias que pueden permitir que esta audiencia se postergue. Por ejemplo, hace poco hubo el caso de Consorcio, en donde uno de los vocales, que era justamente Iván Córdoba, se presentó a declarar, lo aprendieron y la audiencia se postergó creo que una semana, porque el secretario se recusó, porque el juez se apartó y así sucesivamente, que curiosamente ya pasó esto también en este caso. Entonces no está garantizado que tampoco se lleve la audiencia mañana, ¿no? Es el procedimiento que dice que sí debería ser, pero hay la posibilidad de que puede que no también. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Un placer, Luciana, y gracias a ustedes por la invitación.